días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gracias una vez más damos a Dios por la bendición que nos da de esta tecnología de podernos acercar hasta su hogar, hasta ahí a donde usted se encuentra en esta mañana. Qué bueno es compartir con ustedes una vez más. Siempre nos llena de gran gozo y de satisfacción poderles enviar unas palabras de ánimo, de amor, de hermanos en Cristo, para que podamos seguir haciendo iglesia como lo hemos venido haciendo. Amén. Y dice la palabra de Dios, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es que, ¿qué les parece si en esta mañana ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo? Correcto, vamos a orar y darle gracias a Dios porque hasta hoy el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado. Amén. ¿Quiere inclinar su rostro conmigo, por favor? Señor, una vez más estamos agradecidos contigo, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Una vez más venimos delante de tu trono, Señor, para exponer todo nuestro ser a ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, por todas tus bondades. Gracias. Hoy es un día especial, Señor, en que vamos a recordar ese sacrificio de amor tan grande que tú hiciste por nosotros, Señor, a través del jugo de la vid y a través del pan, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a preparar la cena del Señor para tener este momento especial. ¿Ya estamos listos? ¿Ya prepararon el jugo de la vid y el pancito? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Esto de la cena del Señor es un recordatorio que lo hacemos en memoria de Él. Y estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga por su iglesia. Sí, así es un evento maravilloso que el Señor dejó instituido la noche antes de ser entregado, y eso nos da a nosotros la paz y el amor y la seguridad de que somos salvos por gracia, de que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, derramando su sangre y dando su cuerpo en la cruz del Calvario, como una manera de ese sacrificio maravilloso, dice la palabra de Dios, del Cordero inmolado, el que nos representó a nosotros en la cruz del Calvario, porque éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Pero Él en su gran amor dio su vida por cada uno de nosotros para redimirnos del pecado y llevarnos nuevamente a esa comunión maravillosa con el Padre. Pero también quiero aprovechar este momento porque hay algo importante que no podemos pasar por alto. La palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 28 dice algo que no debemos dejar a un lado, que dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ese pruébese es examínese, tome conciencia de su situación delante del Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Tenemos alguna falta que entregarle al Señor? ¿Hemos cometido algún pecado? ¿Hemos hecho algún daño? ¿Estamos quizás en desobediencia con el Señor, con su santa palabra? Entonces es importante, amados hermanos y amadas hermanas, que pruébese, tomemos un tiempo para examinarnos delante del Señor. Y es lo que vamos a hacer ahorita antes de tomar los elementos de la cena del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a exponer delante del Señor lo que hemos hecho de mal, lo que hemos dejado de hacer, también que nos has contado por pecado, pero que es importante que lo hagamos. Amén. Señor, una vez más venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor.
Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos limpies con tu sangre bendita, Señor. Nos redimas, Señor, de toda falta delante de ti, Señor. Queremos tomar la Santa Cena, Señor, de una manera digna, Señor. Padre, para que podamos crecer cada día más en ti y ser mejores cada día. Hoy te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos de nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cada día, a no cometer los errores que cometemos, Señor, porque por tu inmensa misericordia es que hoy estamos delante de ti orando y clamando, y sabemos que tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, una vez hecho esto, cada uno de nosotros ya se ha expuesto delante del Señor, y vamos a tomar la cena del Señor. Esto es algo maravilloso que cada uno de nosotros debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo. Dice la palabra de Dios que el jugo de la vid representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y que el pan representa su cuerpo que fue crucificado. Amén. Así es que, ¿qué le parece? Dice aquí la palabra del Señor, donde leía la pastora ahora, dice que habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a tomar el pan. Lo partió, dice, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos. Amén. Qué importante esto cuando aquí el Señor dice que cada vez que hagamos esto, lo hagamos en memoria de Él. O sea, recordemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y recordemos que también la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios de verdad por este momento en el que hemos tomado la cena del Señor en memoria de Él, y también recordando lo que les acabo de mencionar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de tomar la cena del Señor en memoria de ti, Señor. Te pedimos también, Señor, que reconozcamos, Señor, y anunciemos con este acto, Señor, no con un ritual, Señor, sino que para que anunciemos cuando la muerte tuya, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, Dios, por este momento. Te pedimos que nos ayudes a vivir cada día conforme a tu santa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él aliesta mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Mi libertador. Con mi Dios más saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios
batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertador. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertador. Él es libertador. Mi libertador. Aquí es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Dígalo fuerte. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo.
está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Fuerte, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Buenos días, hermanos y hermanas, qué gusto nuevamente llegar hasta sus hogares en esta hermosa mañana de domingo 6 de septiembre del 2020. Para mi esposa Lupita y este servidor Ronnie, es un verdadero honor llegar hasta ustedes y volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Así es que vamos a orar para poner en manos del Señor todo lo que hoy Él nos quiere decir a través de las Escrituras. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, cuán agradecidos estamos, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, Señor. Hemos visto tu mano poderosa sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, en la provisión, en los cuidados, Señor, y sabemos que tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a amarte, Señor, a que nuestro corazón siempre esté dispuesto y disponible para ti en todo lo que tú quieras enseñarnos y mostrarnos, Padre. Muchas gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y en esta ocasión he titulado la enseñanza en defensa del Evangelio de Cristo. Y para que usted se vaya ubicando en la palabra del Señor, puede abrir su Biblia ahí en el primer capítulo de Gálatas. Vamos a estar trabajando sobre algunos detalles en la personalidad de Pablo en relación a el Evangelio de Cristo. Gálatas capítulo número 1, para que usted lo vaya alistando. Aleluya. Bien. Quiero leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 1 de Gálatas, de los versículos 1 al 24. Dice así la palabra del Señor. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados
para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, yo no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano de Jesús. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que estaban en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que decían la gente. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y su santa palabra. Muy bien, amados hermanos, analicemos brevemente el contexto en que se estaba dando la historia, el momento en que Pablo escribe a los Gálatas. Pablo en su primera visita va acompañado por Bernabé a la provincia de Galacia y lo hace por segunda vez en compañía de Silas. Esto significa que ya Pablo había hablado del Evangelio y había presentado a Cristo a todos los Gálatas. Por lo tanto, ya había una iglesia establecida ahí, ya había un grupo de personas que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y estaban en la doctrina del Evangelio de Cristo. Pero resulta que esta carta viene en defensa precisamente de este Evangelio que ya Pablo había impartido en su primera visita, y por razón de que los judaizantes del lugar o los judíos estaban opuestos totalmente a estas enseñanzas del Evangelio de Jesús a través del apóstol Pablo. Ellos estaban tratando de introducir otro evangelio a los ya cristianos, a los ya convertidos en esta iglesia, amén, porque los judaizantes no aprobaban o negaban, más bien, no estaban de acuerdo con el apostolado de Pablo. Y esto también lo transmitían a estos nuevos cristianos. Ellos no creían verdaderamente que Pablo había sido llamado para evangelizar. Por lo tanto, no creían en su llamado, y esto lo estaban enseñando también.
por esta razón, al introducir nuevamente otro evangelio, y lo vemos ahí en el contexto de la lectura, es que los cristianos o estos nuevos creyentes que están recién convertidos, realmente están recién convertidos, y son momentos en que la persona está muy sensible a los cambios. Cuando recién estamos convertidos, cuando recién hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos como esos niños pequeños que comienzan a caminar apenas y que en algún momento nos podemos caer, nos ayudan a levantarnos, volvemos a caernos, nos vuelven a ayudar a levantarnos hasta que ya nos caemos, pero ya nos levantamos por nuestros propios medios. Y en este estado se encontraban estos nuevos creyentes. Por lo tanto, estos judaizantes estaban tratando de introducir nuevamente la ley mosaica, y su argumento era que no era suficiente con creer en Jesucristo y este evangelio que Pablo les había traído para salvación, sino que era necesario que ellos volvieran a la ley mosaica, o sea, que tenían que circuncidarse para lograr esa salvación. Entonces, yo podría pensar un poquito, de acuerdo a este contexto, todo el enredo o el engaño que se estaba maquinando para rescatar nuevamente a estos nuevos creyentes para volverlos a la religión judía. Cuando Pablo se entera de esto, por supuesto que se preocupa, porque esto significaba, hermanos, que estaban negando la salvación que solamente se da por medio de Jesucristo, porque no hay otro medio. Es decir, estaban invalidando que la justificación es por medio de la fe. Y esto significa que cuando hablamos de justificación, hablamos de que Dios quita la culpa y la pena del pecado. Al mismo tiempo que nos hace justos a nosotros, solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, amados hermanos, y esto solamente se da por fe. Por fe nosotros creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, que dio su vida por nuestros pecados, que hoy está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros, y que eso a nosotros nos trae salvación y vida eterna. Eso es lo que significa cuando hablamos de la justificación por la fe. Y estos judaizantes estaban tratando de tergiversar y traer engaño a estos recién convertidos, diciéndoles que no se podía ser salvo solamente por las palabras y el evangelio que Pablo estaba enseñando, no, sino que tenían que volver nuevamente a la ley mosaica, circuncidarse y continuar cumpliendo con todo lo que se estaba dando anteriormente. Así es que por esta razón Pablo se apresura a escribir esta carta, a redactar esta carta con el propósito de combatir el trabajo de los judaizantes que ellos estaban haciendo en esta área mientras Pablo estaba fuera de Galacia. Por todo esto, amados hermanos, Pablo inicia su carta a los Gálatas con la siguiente introducción, y podemos verlo acá en el versículo número 1, que dice así: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que Pablo, con esta pequeña introducción en su carta, quiere dejar muy claro que su llamado a ser apóstol no procede de un hombre ni por medio del hombre. Su nombramiento como apóstol no es el resultado de un acuerdo entre hombres. Tampoco fue dado, amados hermanos, a través de la ordenación de ninguna iglesia local, etc., sino que Pablo aclara enfáticamente que su llamado y su nombramiento como apóstol lo recibió directamente de Dios por medio de Jesucristo. Y todo esto lo podemos leer en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí usted puede tenerlo como referencia sobre el llamado y la conversión de Pablo. Así es que dice Pablo también que su llamado era tan válido como la de los demás apóstoles. Aquí lo que está diciendo era que de igual manera como Cristo llamó en persona a los 12 apóstoles, también por medio de Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, él fue llamado a ser apóstol del Evangelio de Cristo.
Y esto es maravilloso. Veámoslo también en la Reina Valera. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Así es que en estos versículos, amados hermanos, vemos a un Pablo completamente transformado por Jesucristo y por la revelación del Evangelio. Aleluya. Vamos ahí mismo en el capítulo 1 de los versículos 2 al 5. Dice así, el versículo 2 dice, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Había un acuerdo ahí entre un grupo de personas. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Y subraye esto, por favor. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Pablo está advirtiendo a los Gálatas del peligro inminente, amada iglesia, que implica apartarse del Evangelio de Jesucristo. Había un engaño y no se estaban dando cuenta de que los estaban engañando. No estaban apercibidos del peligro de que estaban recibiendo un supuesto evangelio a los recién convertidos, como que si fueran nuevas noticias, como que si fueran buenas noticias de liberación, etcétera. Pero lo que estaban haciendo era, dice Pablo, que era algo que los podía nuevamente esclavizar, que los podía retroceder en el camino que ya habían ganado en el Evangelio de Cristo a través de su apostolado. Y era tanta la preocupación de Pablo, amados hermanos, que les dice muy claramente, usando estas palabras, que si un ángel del cielo les predicara cualquier otro evangelio que no fuera el de la salvación por medio de Jesucristo, este mensajero será anatema, es decir, sería maldito. Veámoslo aquí en los versículos 6 al 10 de Gálatas. Y esta expresión de Pablo realmente es conmovedora y es preocupante porque dice, estoy horrorizado. Estoy horrorizado. O sea, Pablo llega en su segundo viaje y se encuentra otra actitud de este pueblo que había recibido a Cristo, de estos nuevos creyentes, de estos recién convertidos. Los ve con otra actitud totalmente diferente. Yo podría pensar, amados hermanos, dentro de este contexto, que Pablo pudo percibir la reacción de estas personas que en algún momento anteriormente estuvieron recibiendo a Cristo y su palabra y predicando y escuchando las palabras a través de Pablo. Otra actitud totalmente diferente. Posiblemente ya Pablo vio un rostro en ellos totalmente diferente, en desacuerdo a lo que Pablo ya les había enseñado. Por eso es que Pablo se refiere a ellos y les dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que estaban recién convertidos, estaban, por decirlo de alguna manera, estaban tiernitos, estaban como bebés apenas tomando la leche del Evangelio. Y Pablo expresa, estoy horrorizado, estoy preocupado, estoy impactado de venir nuevamente a visitarlos y ver cambios en ustedes muy, pero muy significativos. Sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Quién los llamó? Asimismo, por medio de la amorosa misericordia de Cristo. O sea, no fue un hombre que los llamó a cambiar sus vidas, sino que fue el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y les puntualiza, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta, amados hermanos, que aparenta ser buenas noticias, pero no lo son en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Jesucristo. Y aquí me detengo un momento para decir, amados hermanos, amada iglesia, tengamos cuidado. Dice la palabra del Señor que a veces somos como esa hojarasca
que el viento lleva de un lado para otro y que no sabe en cuál lugar va a caer y luego la retoma de ahí, la lanza para otro sitio y andamos en un juego y en un vaivén y en un sí por aquí y en un sí por allá y ya esto no me gusta, me parece mejor aquello y no somos consecuentes con la palabra del Señor, amados hermanos, y en esto igualmente como Pablo se lo dice acá, podemos pensar nosotros que a veces nos horrorizamos de ver personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y su testimonio es totalmente otro, es totalmente diferente. Versículo 8 sigue diciendo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les estamos predicando, que le caiga la maldición de Dios. Tremendo. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que nosotros le estamos enseñando, que esa persona sea maldita. Queda muy claro, dice, que no es mi intención, dice Pablo, ganarme el favor de la gente. Él no estaba trabajando para ser aprobado por la gente, sino el favor de Dios, la obediencia a Dios, la aprobación de Dios. Si mi objetivo, dice Pablo, fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, aquí en esta lectura hasta donde vamos, podemos ver cómo Pablo estaba muy preocupado por esta situación. Pero más preocupante es la reacción que estos nuevos cristianos estaban teniendo y cómo se dejaron engañar por algo que parecía buena noticia, pero que el trasfondo era malo, no era bueno. Bien, amados hermanos, capítulo 1, versículos del 11 al 23, vamos a dar una repasada rápida. Aquí Pablo está siempre dejando claro que el evangelio que él predicaba había sido por revelación directa de Jesucristo, no a través de un hombre. Les recuerda quién era él. Les dice, ustedes saben muy bien quién era yo, que perseguía violentamente a la iglesia de Dios y que era celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pablo era un hombre letrado, Pablo era un hombre preparado, Pablo era un hombre respetado en las autoridades de la época, era un hombre que tenía mucha influencia a nivel político, era un hombre dedicado y entregado a sus labores y creía firmemente en todo lo que había sido enseñado y preparado, era un hombre de carácter. Usted puede leer en el capítulo 9 del libro de Hechos cómo fue el llamado, cómo fue la conversión, cómo fueron los cambios que Jesucristo hizo en la vida de Pablo, que inclusive hasta lo dejó 3 días ciego. Un llamado tremendo por la misma forma de ser Pablo, por su mismo carácter. Sin embargo, Dios toma aquellas cualidades en cuanto a su carácter, en cuanto a su perseverancia para el trabajo, en cuanto a su forma de creer en lo que fue enseñado y lo transforma y lo ubica correctamente en la revelación del Evangelio de Cristo nuestro Señor. Así es que Pablo es transformado de una manera integral, completa, de ahora en adelante a trabajar en la obra del Señor, a creer firmemente y ser celoso de la palabra que le había sido entregada y que le había sido confiada por parte de Jesucristo. Por eso la preocupación de Pablo, donde leímos anteriormente de lo que encontró en Galacia cuando les visitó nuevamente y se encontró con otro tipo de personas. Continúa diciendo en los versículos 15 y 16, pero aún antes de que yo naciera, esto es importante subrayarlo, aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Usted y yo, amados hermanos, como lo está diciendo aquí Pablo también, siempre hemos estado en los planes de nuestro Señor. Aún desde la creación del mundo, aún en el vientre de nuestra madre, ya el Señor tenía un propósito para cada uno de nosotros y por eso hoy estamos sirviendo al Señor. Todo lo anterior de nuestra vida fue ni más ni menos para cumplir el propósito en el cual hoy estamos delante del Señor. Usted tiene que darle la honra y la gloria porque usted está sirviendo hoy al Señor, pero que también usted pudo
sentir momentos de angustia, de soledad, de dolor, derramó lágrimas, estuvo preocupado por muchas situaciones, amén. Pero hoy usted está en otra posición. El Señor ha cambiado su forma de pensar, su forma de amar, su forma de ver las cosas, su forma de comunicarse con las personas. Amén. La forma inclusive como se ama usted a sí mismo es totalmente diferente, otra cosa de lo que usted y yo éramos antes. Dios nos cambió totalmente a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y Pablo termina esta parte de estos versículos en el 24 diciendo: y alababan a Dios por causa de mí. Testimonio de Pablo, a pesar de todas las situaciones, de toda la oposición, al final reconocieron sí que Pablo verdaderamente había sido llamado por Jesucristo en un apostolado, en un gran ministerio, aleluya, para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Y aquí quiero nada más rescatar 3 puntos que me han parecido importantes. Y uno de ellos es ser constante, amados hermanos, en la palabra, para no ser engañados. Ser constantes, estar siempre atentos a que pueda llegar un momento en que alguien pueda traernos una palabra diferente, a enseñarnos otra cosa, a tratar de meter en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que estamos aprendiendo estamos equivocados, de que es necesario otras cosas. Estemos atentos, pidámosle siempre al Espíritu Santo de Dios que seamos consecuentes con lo que leemos en la palabra del Señor, con lo que decimos y en la forma como actuamos para no ser engañados, estar siempre apercibidos. Jesús le dijo a sus apóstoles: velad, velad, estar atentos. Y aquellos apóstoles, cuando el Señor regresó nuevamente, los encontró dormidos. Y les dijo: bueno, pero es que no pueden velar ni siquiera por un momento. Velad, velad, dice Jesucristo, o sea, estar abiertos los ojos, estar con nuestros sentidos bien agudizados, bien sensibles a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando para no recibir ningún tipo de engaño. Versículo 8 lo dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, entre comillas por supuesto, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Igual manera, amados hermanos, si nosotros predicamos otra cosa que no es la palabra del Señor, o cambiamos el sentido de lo que Dios quiere decir a través de sus palabras, de sus versículos, esto puede ser para nosotros también de que seamos malditos. Tengamos mucho cuidado en esto de cómo usamos la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 9, repito lo que ya les hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia diferente de la que hemos nosotros enseñado a ustedes, que sea una persona maldita. Anteriormente Pablo dejó muy claro y les dijo: no es que haya otro evangelio, no. Es que hay uno solo que es verdadero, que viene de Dios a través de Jesús. No es que hay otro evangelio. Y por el mundo, amados hermanos, han salido montones de libros, de cosas, diciendo que esta es una nueva verdad, que esta es una nueva revelación, que vamos a cambiar muchas cosas de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, escúcheme, yo he escuchado esta frase: vamos a actualizar la palabra de Dios, porque no está dentro del contexto actual. Usted se puede imaginar eso, y viene de autoridades religiosas reconocidas mundialmente. Vamos a cambiar y vamos a actualizar la palabra de Dios porque no está dentro del contexto en que la humanidad se encuentra en este tiempo. Que el Señor reprenda esa mentira del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto que quiero compartir con ustedes es que el llamado, amados hermanos, lo hace Dios mismo, no es el hombre. No es el hombre, el siervo de Dios. Lo que hace es bendecir y orar por esa persona que ya ha sido llamada por Dios para servirle. Nosotros como pastores le damos gracias a Dios por el llamado que ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. Y podemos orar por ustedes, podemos
Pedirle al Señor que bendiga su camino, que le dé sabiduría, que tenga una mente clara, que su entendimiento sea totalmente transparente y claro, que siempre aprenda a depender totalmente del Señor. Y les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya. Pero nosotros no somos los que hacemos el llamado, porque no tenemos ninguna autoridad para hacerlo. Es Jesucristo el que te ha llamado a servirle. Si has pensado que es un pastor, que es un gran ministro, y que es un gran siervo, y que es un gran líder del Señor, que está sirviendo en la iglesia, y que te ha dicho, te estoy llamando para que sirvas en este ministerio, yo te aconsejo que primero hagas una pausa, hagas un alto y ores al Señor. No rechaces eso de primera mano, no. Ora al Señor para saber si verdaderamente Dios te está llamando y está poniendo palabras en esta persona para llamarte. Aleluya. Pero si no es así, deja y espera que el Señor te llame a ese ministerio que a lo mejor ya conoces y estás deseando que el Señor te llame ya para comenzar a ejercer. Otro punto para terminar, amados hermanos. Dice Pablo aquí al final en el versículo 24, dice, y alababan a Dios por causa de mí. Por esto es que Dios es glorificado, por nuestro testimonio. Dios es glorificado a través de tu obediencia, a través de tu testimonio, a través de lo que nosotros hacemos creyéndole a Dios que es lo bueno. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el que nos llama y Dios es el que nos capacita, nos equipa y nos envía a la obra de la mies. Así es que, amados hermanos, con esto yo quiero dejar muy claro de que nosotros debemos tener muy claro nuestro entendimiento de que somos llamados a defender el Evangelio de Cristo, porque es un deber, es una obligación nuestra como hijos de Dios defender lo que nosotros sabemos que es una verdad, la única verdad que Dios quiere para todos sus hijos, para toda la humanidad. Usted y yo estamos comprometidos con el Evangelio de Cristo. Usted y yo estamos comprometidos con la iglesia de Jesús en la posición y en el ministerio y en el puesto y en la obra en la cual el Señor nos tiene cada uno de nosotros. Estamos comprometidos a defender cada palabra del Evangelio de Cristo a aquellas personas que tratan de tergiversarlo, que tratan de manipularlo, poniendo engaño en el corazón de aquellos que recién han recibido a Cristo, que están bebitos, que apenas están empezando a dar sus primeros pasos o inclusive están gateando en el Evangelio de Cristo. Y usted y yo, que ya posiblemente tenemos años de caminar, de que hemos escuchado muchos mensajes, ya estamos en un punto, amados hermanos, en que debemos defender la palabra del Señor. Y Pablo llegó en esa segunda ocasión a visitar a la provincia de Galacia y su expresión primera fue: estoy horrorizado, estoy impactado de ver lo que ha sucedido mientras yo no estuve. Estoy impactado de ver a ustedes que recién recibieron el Evangelio de Cristo y que los vi sentados a mi lado, escuchando hablar las palabras del Señor Jesucristo, recibiéndolo, orando y clamando a Dios conmigo. Inclusive, permítame decir esas palabras parafraseando un poquito. Y ahora vengo y me encuentro con otra situación totalmente diferente. Por supuesto, Pablo tenía que estar impactado y horrorizado. Por eso es que su primera parte en la palabra que leímos ahora fue decirles: disculpen, pero mi llamado no fue de hombre. El llamado me lo hizo Dios a través de Jesucristo, quien me transformó. Me llamó de lo malo que yo era, de lo violento que era yo con su iglesia. Él me llamó y transformó mi carácter, transformó mi vida y ahora le sirvo con pasión, con denuedo y dedicación a Él, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por lo tanto vengo en defensa de aquellas personas a las cuales yo les impartí la palabra, crecieron en la palabra, recibieron a Cristo como Señor y Salvador y son niños que necesitan ser retomados nuevamente y reubicados. Amados hermanos, tengamos ese
esa sensibilidad en el espíritu con las personas que recién han sido convertidas, que recién han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y ayudémosles a que no se pierdan, a que no se desvíen, a que no sean engañados por estratagema de seres humanos. En el nombre de Jesús se los pido. Usted y yo ya tenemos una responsabilidad implícita como hijos de Dios en defender la palabra de Dios, en defender el Evangelio de Cristo. Usted mujer con su esposo, usted varón con su esposa, ustedes como padres con sus hijos, como hermanos. Aleluya. Defendamos lo que Dios nos ha regalado, que es su santa y bendita palabra. Aleluya. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por este tiempo que me han regalado para dirigirme a ustedes con esta enseñanza que el Señor nos ha regalado hoy. Debemos realmente entender que en algún momento tenemos que defender este evangelio maravilloso que Cristo nos ha regalado, y es un deber ayudar a aquellas personas recién convertidas a mantenerse firmes. Yo quiero hacer una oración para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor siempre nos anime a continuar. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero Dios nos ha dicho, los tiempos son difíciles, son duros, los días son malos. Ya eso lo sabemos en la palabra del Señor. Pero sabemos que Cristo está de nuestro lado y que Él no nos abandona. ¿Me acompaña, por favor? Amado Padre Celestial, en esta hora yo oro, Señor, por mis hermanos que están conectados, que están recibiendo esta palabra a través de este medio, Señor. Yo oro por sus hogares, Padre de la gloria, por la vida de sus hogares, de su familia, Señor. Oro por sus mentes, por sus corazones, Señor. Oro, Señor, para que ellos sean estables, Señor, en el fundamento que tú les has enseñado, Señor, que es la revelación de tu palabra a sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, que sean hombres y mujeres valientes, apercibidos de cualquier engaño que el enemigo quiera traer a sus corazones, Señor, Padre, y listos, prestos, Señor, a defender, Señor, esta hermosa causa que es tu palabra bendita, tu evangelio. Tenemos que ser personas que estemos siempre en defensa de tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Y te pido que reprendas toda mentira del diablo, Señor, en traer otra palabra que no es esta, tu santa y bendita escritura, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. También quiero orar por usted, mi hermano y mi hermana, que no ha tenido esta gran bendición de recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que usted prepare su corazón. Dice la palabra del Señor que en nosotros debe haber un arrepentimiento genuino delante del Señor y exponerle a Él, aunque nos conoce, exponerle a Él que hemos sido débiles, que hemos fracasado, que a veces hemos sido rebeldes, orgullosos. Amén. Pero Dios nos conoce y Dios siempre nos perdona cuando vamos delante de sus pies, humillados, con un corazón sencillo, con un corazón contrito, con un corazón entregado totalmente a Él, y Él no nos va a despreciar. Amado Padre Celestial, repita conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, me pongo delante de ti. Quiero decirte, Señor, que me perdones. Quiero pedirte, Señor, tu perdón. Yo me arrepiento en esta hora de mis pecados, me arrepiento de mis faltas. Sé que no he sido bueno. Sé que me he apartado de ti, sé que he andado distante, Señor. Dios, pero reconozco en esta hora de que tú me estás llamando a recibirte como mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento y confieso con mi boca de que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Y declaro con mi corazón de que tú estás sentado a la diestra del Padre, porque el Señor te resucitó de entre los muertos con el poder de su Santo Espíritu, Señor. Hoy quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo more en mí, porque ahora soy templo de tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser bueno cada día, ayúdame a ser perseverante, disciplinado, a tomar acción, Señor, en todo lo que tú me pides, y creerte a ti de que tú estarás siempre conmigo todos los días. Te alabo y te glorifico por lo que acabas de hacer en mi vida, transformarme a un hijo tuyo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por haber hecho esta oración.
Hay una gran fiesta en el cielo porque usted se arrepintió, reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Si usted lo desea, puede continuar siguiéndonos a través de las redes virtuales Iglesia Ciudad de Victoria, en Facebook y en YouTube. Amén. Y cuando ya estemos listos para abrir nuestra iglesia, usted puede acompañarnos los domingos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Amén y amén. Así es que yo quiero orar también por cada uno de ustedes. Amén. En esta oración hermosa que el Señor siempre nos regala, como Él le dijo a Moisés que bendijera a su pueblo Israel. ¿Quiere extender su mano conmigo, por favor, en este momento? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su misericordia esté siempre con cada uno de ustedes. Para mi esposa Lupita y este servidor, ha sido un gran honor llegar nuevamente hasta ustedes. Que el Señor los bendiga y que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Damos honor a ti. Damos honor a ti.